Ok, me avisan si se ve la pantalla y se escucha bien para empezar. Sí se la escucha, doctor, y se ve la diapositiva. Muy bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor William Tongo Campo. Hoy día vamos a dar la clase de infección por COVID-19. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha comportado la pandemia en la edad pediátrica, qué hay de nuevo actualmente y alguna de la complicación más frecuente que es síndrome inflamatorio multisistémico, lo vamos a tocar también. Como todos ya sabemos, la infección por COVID-19 fue una pandemia que afectó a nivel global y que más o menos a finales de diciembre del año 2019 eh, se empiezan a reportar algunos casos de neumonía de causa desconocida. En el 12 de enero ya se puede aislar a este nuevo coronavirus, se puede aislar su secuencia genética. En marzo, el 11 de marzo, ya la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia mundial por COVID-19 y el 5 de mayo del 2023 la Organización Mundial de la Salud declara la finalización de la pandemia. ¿Qué podemos decir de la COVID-19 en pediatría? Que ha representado, o bueno, los reportes que se tienen son más o menos el 18% total de los casos. En general han sido en niños, pero se cree que ha habido una subestimación de estos datos, dada la alta cantidad de niños asintomáticos o que no han sido informados, ¿no? En febrero del 2022, más o menos casi 2 años después del inicio de la pandemia, casi el 75% de los niños eran seropositivos, es decir, que ya tenían contacto con el virus o ya se habían infectado. Y aproximadamente un tercio de estas seroconversiones ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero del 2022, que fue, digamos, dentro de las variantes que más afectó a los niños fue Omicron. En cuanto a los niños, parecen eliminar los virus con cargas virales, ya sea por nasofaringe, que estas pueden ser comparables o sea, pueden ser similares a los de los adultos, incluso se cree que pueden ser superiores esta eliminación de cargas virales, ¿no? En cuanto a las edades, se ha ido, la distribución ha sido de esta manera, de 16 a 17 años el 15% de los casos, de 12 a 15 años el 26% de los casos, de 5 a 11 años el 38% y de 0 a 4 años el 20%. ¿Qué pasó con las hospitalizaciones? Ha variado a lo largo de la pandemia, ¿ya? Pero hasta enero del 2021 era 1,5 por cada 100.000 habitantes. Hasta septiembre del 2021 creció un poquito por la variante Delta, 1,8 por 100.000 habitantes. Y en el enero del 2022 fue donde hubo mayor cantidad de hospitalizaciones, no, perdón, hubo mayor casos de pacientes infectados, pero menos casos hospitalizados, ya que Omicron producía mayor contagio, pero no era un factor de riesgo para hospitalización. ¿Ya? Actualmente, la razón principal de la hospitalización va a estar relacionado a los pacientes que no están vacunados. ¿Ya? Entonces, un factor de riesgo ahorita para enfermedad por COVID-19 es la falta de vacunación, ¿no? Y entonces, actualmente algunos reportes dicen que de los adolescentes no vacunados, que es la razón principal de la hospitalización, 70% frente a 41%. O sea, 70% de los casos hospitalizados son los que no tienen vacunas y de los vacunados solo el 41% se hospitaliza. Y de estos pacientes que se hospitalizaron, los que recibieron más unidades de cuidados intensivos fueron los no vacunados. Entonces, ahorita uno de los factores de riesgo más importantes para hospitalización y enfermedad grave es la no vacunación, ¿ya?
La tasa de mortalidad ha sido baja siempre en la edad pediátrica, 0,17 por cada 100.000 habitantes. La transmisión es de persona a persona a través de secreciones respiratorias. Eh, También se ha detectado el virus de SARS-CoV-2 en muestras no respiratorias, incluidas heces, sangre, secreciones oculares, incluso a nivel semen, pero su potencial de contagiosidad no está bien determinado, ¿no? No se llegó a determinar bien su potencial de contagiosidad. ¿Cuándo contagia más? 2 días antes y un día después del inicio de los síntomas y disminuyó a los 7 días, ¿no? Entonces, esto es el periodo de mayor contagiosidad. Siempre se habló de que la detección prolongada de ARN viral no indica una infección prolongada. O sea, el hecho que tú tengas, que se te detecte a través de PCR una partícula de ARN viral no significa que estés todavía haciendo enfermedad o tengas una infección prolongada. El riesgo de transmisión depende de la exposición. Si estamos en un hospital, probablemente la exposición va a ser mayor, ya que estar en un ambiente más ventilado. La transmisión asintomática o presintomática, entonces sí hay transmisión en pacientes asintomáticos o en presintomáticos. Contaminación ambiental, que recuerdan que cuando llegábamos a nuestras casas, nos sacábamos los zapatos, nos cambiábamos toda la ropa, eso se ha visto que no había mucha contagiosidad a nivel de superficies, donde sí se ha aislado este virus con potencial de contagiosidad a nivel de superficies es en los hospitales, ¿no? En lugares donde existen pacientes hospitalizados por COVID-19, en ellos sí se ha aislado en superficies virus con potencial de contagiosidad. ¿Qué más vamos a hablar? Es un virus de tipo ARN, pertenece a los beta coronavirus, ¿ya? Es del mismo subgénero que el virus del síndrome respiratorio agudo severo, del SARS, ¿no? Entonces, pertenece a este grupo de los beta coronavirus, ¿ya? Existe una similitud de secuencia más cercana a la de los dos coronavirus del murciélago, ¿no? Y siempre se habló que a través de esta puede hacer que se haya dado la transmisión, ¿ya? Mediante algún mecanismo que todavía no se ha identificado. Este virus posee 4 estructuras, ¿ya? 4 proteínas dentro de su estructura, dentro de su membrana, que son la proteína S, o la más importante, que es la spike, la N, la M y la E. Entonces, acá vamos a ver eh, estas proteínas que están dentro de la membrana o dentro de la membrana del virus, ¿no? Entonces, esta proteína que es la spike, que va a estar en la pared del virus, se va a adherir, ¿no? Se va a adherir generalmente a unos receptores, los receptores AC2, ¿no? Estos AC2 se van a encontrar en nuestro, va a recubrir múltiples epitelios en el organismo, ¿no? Se ve que existen muchos de estos receptores a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio, ¿ya? Entonces, eh, este SARS-CoV-2 ya se va a unir a este receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Se va a adherir, se va a unir, y a través de esta metaloproteasa, ¿ya? Que, bueno, es la metaloproteasa de transmembrana serina 2, va a hacer una escisión, es decir, esta unión la va a partir y van a entrar dentro del neumocito. Y aquí es donde probablemente van a generar ya sea una gran respuesta inflamatoria, que es lo que ha predominado como mecanismo fisiopatológico eh, en la infección por COVID-19 en la fase aguda, ¿no? Lo que han hecho los adultos, ¿no? En la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y también va a haber mecanismos de hipoxemia por alteración en la ventilación perfusión. Entonces, esta es la manera en cual este virus ingresa a las células. Este es el ejercicio del neumocito, pero así también puede ser en enterocito, en cualquier otra célula del organismo.
Em, en pediatría, el espectro clínico, la presentación clínica va a variar desde pacientes asintomáticos hasta potencialmente mortales. Pero la mayoría de las infecciones en pediatría han sido asintomáticas o han sido enfermedades muy leves. El 66% de los pacientes en la edad pediátrica han sido asintomáticos, el 27% han tenido síntomas leves, el 5% han tenido síntomas moderados que han podido tener neumonía, gastroenteritis o han llegado a deshidratación y solo el 2% han hecho enfermedad grave que han necesitado unidades de cuidados intensivos o ventilación mecánica. Entonces, ¿por qué la enfermedad ha sido más severa en el adulto y más leve en pediatría? Se han planteado algunas hipótesis, como por ejemplo que el niño tiene una respuesta inmune menos intensa, ¿no? Frente a esta infección viral, ¿ya? Eh, Va a haber una interferencia viral, que quiere decir el niño a la par está cursando con otros procesos infecciosos virales y no tiene una respuesta inflamatoria tan exagerada como en el adulto. Esta respuesta inmune menos intensa también se refiere a que el endotelio de los vasos sanguíneos a nivel en la edad pediátrica, digamos, es más sano, no está tan dañado como en la edad adulta, ¿no? La ateroesclerosis o todos los daños que hay a nivel de endotelio en el adulto predisponen a una respuesta más intensa, ¿no? Y otra es la diferencia de receptor EK2 con respecto a los adultos. Los niños no tienen muchos receptores EK2, ¿ya? A diferencia de los adultos tienen mucho más. Y este es el receptor donde generalmente se adhiere el coronavirus. ¿Qué factores de riesgo se han encontrado en los niños, ¿ya? Eh, para hacer enfermedad más severa, ¿no? Condiciones genéticas, neurológicas, metabólicas, congénitas, dentro de las que más se han asociado a enfermedad severa ha sido la obesidad, el asma u otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? La prematuridad, la inmunosupresión, todos los que están en negrita son con lo que se ha visto mayor, los que han tenido mayores tasas de enfermedad severa. El no vacunado, o no estar al día con la vacunación también se considera un factor de riesgo importante. Y otro factor de riesgo es el factor virus, ¿ya? Entonces, ha habido dentro de toda la pandemia numerosas variantes, ¿no? Y dentro de esas variantes, unas más agresivas que otras, ¿no? Por ejemplo, la variante Delta ha sido dentro de las más agresivas. Esta es la que ha tenido mayores tasas a UCI pediátrica con los pacientes. En cambio, el Omicron ha sido una variante en la cual se han contagiado más, pero no han hecho enfermedad severa. También se ha visto que mientras más factores de riesgos tenía, mayor posibilidad de hacer enfermedad grave. En cuanto a manifestaciones clínicas, también no han sido muy patognomónicas en relación a otras enfermedades, ¿ya? Y también ha variado según la presentación o según cómo se han venido presentando las variantes, ¿no? Entonces, la fiebre más tos o dificultad respiratoria, 63% de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, 60%. Fiebre en el 46% en este grupo y 35% en este grupo. Tos, 37% y 41%, ¿no? Dificultad para respirar era más frecuente en los niños más grandes que en los niños pequeños. La mialgia más frecuente también en los niños más grandes. ¿Ya? El dolor de garganta ha sido más en los niños más grandes, también ellos, digamos, se comunican más. Acá va a haber un grupo que no va a hablar todavía, no va a poder comunicar, en este grupo va a haber más, ¿no? Eh, la pérdida del gusto o del olfato obviamente va a ser más en los niños más grandes porque ellos han podido identificar esta alteración, ¿ya? La presentación en los niños ha sido muy variable, se han podido presentar como una rinofaringitis, como una neumonía viral,
como bronquiolitis, CRUF o gastroenteritis. Han tenido esas diferentes presentaciones. También se han presentado anomalías cardiovasculares, sobre todo en los niños que han estado hospitalizados. Incluso ha habido pacientes que han tenido solamente síntomas gastrointestinales sin haber tenido síntomas respiratorios. Las manifestaciones neurológicas generalmente se han presentado en los niños con hospitalizados o con enfermedad moderada grave, van a poder tener convulsiones febriles, encefalitis, algunas presentaciones de enfermedad desmielinizante, algunas que se parecían a Guillain-Barré, se han presentado, ¿ya? Algunos hallazgos cutáneos, con erupciones maculopapulares, algunas que parecían urticarias, algunas con vesícula, ¿ya? Y algunos nódulos de color púrpura rojizo en los dedos, ¿ya? Distales, estas lesiones, estos nódulos purpúricos que se conocieron incluso como dedos de COVID que se presentaron en la edad pediátrica. No han sido muy frecuentes, han sido pocos casos, se han podido identificar. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar o cómo actualmente las guías o los centros de investigación más importantes pueden determinar enfermedad grave, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo digo que hay una enfermedad grave? Entonces, no hay todavía existe una falta de definición para enfermedad grave en niños y se han utilizado diferentes definiciones. Dentro de estas tenemos que el paciente tiene una prueba positiva para SARS-CoV-2, ¿ya? Una PCR, una prueba molecular, y además puede tener compromiso respiratorio, va a necesitar oxígeno suplementario o mayor soporte respiratorio, va a ser broncoespasmo, infección de las vías respiratorias inferiores o derrame pleural. A nivel cardiovascular, el paciente va a presentar arritmia, edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca izquierda, aneurisma de las arterias coronarias o necesidad de vasopresores. A nivel renal, enfermedad renal aguda o necesidad de diálisis. A nivel neurológico, un accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneal aguda, convulsiones, incluso encefalitis. A nivel gastrointestinal, han tenido apendicitis también, ya, pancreatitis, hepatitis, a nivel hematológico, una neutropenia severa, anemia grave, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, ¿no? Estos casos son considerados como enfermedad grave cuando tienen como etiología al SARS-CoV-2. Eh, como les decía, la clínica ha dependido mucho de las variantes. Vamos a hablar solo de las variantes más importantes, ¿ya? De la Delta y de la Omicron. Delta ha sido la que, digamos, en orden cronológico apareció primero. Esa fue la primera mutación y la mutación más severa, la que trajo más mortalidad en adultos, ¿ya? Y después ya la Omicron, que es la más contagiosa. Entre estas dos variantes hubo bastante congestión nasal, cefalea, estornudos. El dolor de garganta predominó en Omicron y la insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica fue mayor en la variante Delta. En los niños pequeños, además de los síntomas catarrales, se asociaron algunos síntomas como dificultad para alimentarse, fiebre sin un origen claro, intususcepción, bronquiolitis, apnea. La reinfección, sí existe el riesgo de reinfección, sobre todo con las variantes Omicron y sus sublinajes se vio bastante reinfección. Dentro de los exámenes laboratorios que se reportaron por esta enfermedad no hubo mucha, este, digamos, algunos datos claros que te puedan orientar. Se vio que el hemograma por lo general era normal, solo un 17% tenía algo de leucopenia, un 13% tenía algún grado de neutropenia, un tercio de los casos tenía PCR o procalcitonina elevados, las transaminasas solo estaban elevados en el 12% y el LDH e injuria renal eran mucho más raros, ¿no? Estábamos hablando de los exámenes de sangre de los niños, ¿no? En los adultos era más fácil, las linfopenias, ¿no? Las neutropenias con linfopenias. En cambio, en la edad pediátrica no se vio mucho esta característica del hemograma.
Pero lo que sí podríamos resaltar es que si yo tenía un paciente con COVID-19, pedía sus exámenes, sí habían algunos marcadores que me hablaban de severidad, o sea, me hablaban de que esta enfermedad podía terminar siendo una enfermedad grave, una enfermedad que se iba a complicar con los días o con las horas, ¿no? Entonces, estos marcadores de severidad eran proteína C reactiva, procalcitonina elevada, ferritina elevada, interleucina 6 y dímero D elevados. Los valores altos de estos marcadores de fase aguda nos hacían pensar en que este paciente nos podía ser una enfermedad severa. Eh, ¿Cuándo debemos hacer pruebas de diagnóstico? Ya, actualmente no hay un consenso para hacer pruebas de diagnóstico, a quiénes y cómo. Esta es una recomendación de la CDC para ver a quiénes deberíamos tomar pruebas diagnósticas, a todos los pacientes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, independiente del estado de vacunación o gravedad de los síntomas. Aquellos pacientes que nos tengan manifestaciones clínicas de síndrome inflamatorio multisistémico. Aquel que está expuesto a una persona con COVID-19 en los últimos 14 días. En aquellos que vayan a ser programados a algún procedimiento, pero según incidencia de la comunidad, ¿no? Si en la comunidad no hay mucha incidencia, pues no va a entrar dentro del protocolo. En los pacientes asintomáticos se debería hacer, actualmente no se debería hacer, solamente en circunstancias para fines de control de salud pública. ¿Qué pruebas diagnósticas actuales se están utilizando o se han utilizado? La que tenemos, la que conocemos mucho es la prueba molecular, la identificación de ARN viral, ¿no? Esto nos va a hablar siempre del diagnóstico de infección actual. ¿Qué hay que saber de esto? Primero, tiene una alta sensibilidad y especificidad en entornos ideales. ¿Qué quiere decir entornos ideales? Recuerden que estas pruebas son a través de hisopado, ¿no? Entonces, estos hisopados se tienen que realizar de una buena manera. A veces los niños no colaboran para un correcto hisopado, entonces tanto la sensibilidad como la especificidad van a ir disminuyendo. La serología, ¿se acuerdan cuando recién empezó la pandemia? Se habló de las serologías, de las pruebas de IgM e IgG. Estas pruebas se hacen a nivel de sangre y van a hacer el diagnóstico de infección previa o infección aguda también a través de la IgM, ¿no? Sensibilidad y especificidad son muy variables, ¿no? No son las pruebas que se deberían utilizar. Los anticuerpos detectables suelen tardar varios días o semanas en desarrollarse. Por eso, cuando nosotros empezamos con estas pruebas, había muchas personas que tenían toda la clínica de la enfermedad y todavía no se detectaban los anticuerpos. Actualmente, o bueno, en pediatría nos han ayudado mucho estas pruebas porque cuando hablemos de síndrome inflamatorio multisistémico nos habla de una infección previa, ¿no? Y ahí es donde más nos ha ayudado a nosotros. Las pruebas antigénicas también nos hablan de manejar el diagnóstico de infección actual. Ya, estas pruebas también tienen una buena sensibilidad, pero siempre y cuando se tomen dentro de los 5 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas. Generalmente antes van a ser negativas. En cuanto a las imágenes, los hallazgos de imágenes han sido variables, pueden estar presentes incluso antes de la presentación de los síntomas. Las imágenes en radiografía de tórax no se deberían tomar de forma rutinaria para el diagnóstico. No ha habido un hallazgo clínico radiológico compatible con COVID-19. Se han comportado como infecciones virales, con patrón intersticial. Algunos han tenido patrón de vídeo deslustrado, pero no ha habido un patrón claro para identificar. ¿Ya? ¿Cuándo hay que solicitar? Cuando haya hallazgos clínicos que sugieran compromiso de vías respiratorias bajas, posibles complicaciones o empeoramiento del estado respiratorio.
En cuanto a las variantes, vamos a hablar un poquito de Omicron. Se asoció con un aumento en las infecciones regionales y se identificó rápidamente en muchos países, ¿ya? Esta variante contiene más de 30 mutaciones en la proteína espiga o spike y se ha asociado con mayor transmisibilidad y una menor susceptibilidad a los anticuerpos, ¿ya? O sea, las vacunas no han prevenido tanto a la infección por Omicron, ¿ya? Evade la inmunidad humoral inducida por la infección y la vacuna en mayor medida que las variantes anteriores. Datos de observación sugieren que el riesgo de enfermedad grave con la infección es menor en relación a otras variantes. Y la variante Delta, que fue, como les dije, antes que la Omicron, fue la más prevalente hasta antes de la Omicron, es altamente transmisible. Los niveles de ARN viral son muchos más altos en el momento del diagnóstico y permanecen más altos durante más tiempo. Estos eran los que tú tenías una prueba molecular y le volvías a tomar una prueba molecular y seguía teniendo, entonces era por esta respuesta inmune que generaba la variante Delta. Estaba asociado con mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización. Y los estudios sugieren que la efectividad de la vacuna disminuye la infección sintomática, pero existe alta protección para la enfermedad grave, ¿no? Entonces, tú te podías contagiar, lo que te prevenía la vacuna contra esta variante no era que no te vuelvas a enfermar, sino la forma severa de esta variante. En cuanto al tratamiento, ¿quiénes debemos tratar en casa? Debemos de tratar en casa a todos los niños con COVID-19 o sospechosos con síntomas leves, ¿no? Deben tratarse en su casa. Entonces, ¿cómo yo voy a clasificar una enfermedad leve? Aquel que no tiene requerimiento de oxígeno. Enfermedad grave es un paciente que está con aumento de necesidad de oxígeno, ¿ya? Está aumentando la necesidad de oxígeno y enfermedad crítica es la necesidad de un nuevo requerimiento de oxígeno, es decir, está escalando en cuanto a la oxigenoterapia que necesita o está pasando a ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿no? Además, puede estar presentando sepsis, falla multiorgánica o empeoramiento rápido de la evolución clínica. ¿Qué cosa hay que hacer con la enfermedad leve? Manejo de la fiebre y del dolor, lo que se indica es paracetamol. Los corticoides no están indicados ya como manejo de la enfermedad leve, solamente estaban indicados en ensayos clínicos y en pacientes con enfermedad grave, ¿no? En ellos sí se indicó corticoides. En cuanto a antivirales, vamos a ver una diapositiva más adelante, ¿ya? Y los anticuerpos monoclonales aún están en estudio, incluso ha habido una última publicación de la CDC en cual los anticuerpos monoclonales se han quitado ya como parte del tratamiento de COVID-19. Entonces, los anticuerpos monoclonales ya no están indicados para el tratamiento de COVID-19. Entonces, dentro de las terapias antivirales tenemos el nirmatrelvir, ritonavir, ¿ya? La FDA la ha utilizado para el tratamiento de enfermedad leve a moderada en adultos y niños mayores de 12 años de edad y peso mayor a 40 kilos que tienen un alto riesgo de progresión a enfermedad grave, ¿no? Entonces, en estos pacientes podían ir a casa, ¿ya? Estos pacientes que tenían riesgo a enfermedad grave, los obesos, los que tienen enfermedad pulmonar crónica, grado de inmunosupresión. En estos pacientes se les podría indicar estos antivirales. Recuerden que estos se dan en mayores de 12 años y que tengan más de 40 kilos. El Remdesivir ya es endovenoso, ya, y también se indica enfermedad de leve a moderada y que tienen riesgo de progresión a enfermedad grave, ¿no? En estos casos se les podía indicar y está aprobado incluso para niños que pesan más de 1.5 kilogramos, ¿no? Entonces, estos dos antivirales son los que, por ejemplo, en los Estados Unidos están indicados para el manejo de infección por COVID-19.
Muy bien, entonces hemos acabado la primera parte, que es más que todo una revisión de lo que ha ocurrido con el COVID-19 y qué está viendo actualmente en relación a la edad pediátrica. Y ahora vamos a hablar de una de las complicaciones más frecuentes que ha tenido esta infección en la edad pediátrica, y vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, el síndrome inflamatorio multisistémico fue una enfermedad que ya en abril del 2020 ya se describen por primera vez un síndrome que podía tener relación con la infección con el SARS-CoV-2. Estos informes primero fueron en el Reino Unido, recuerden que ahí fue donde hubo tasas altas de mortalidad, en Italia y en Nueva York. Y en Italia se describió un aumento de 30 veces más en la incidencia mensual de los casos de enfermedad de Kawasaki. O sea, en plena pandemia se dieron cuenta que estaban apareciendo muchos casos que se parecían mucho a la enfermedad de Kawasaki. Eh, eh, Ripheim y colaboradores en mayo del 2020 por primera vez reportan la primera serie de 8 niños con una clínica parecida a enfermedad de Kawasaki y que ya estaban relacionándolo a enfermedad por COVID-19. Entonces, actualmente ya se tiene algunos datos sobre este síndrome. La incidencia es más o menos de 0,11 casos por millón de personas. Actualmente ya no se está viendo mucho, ¿no? Los otros años veíamos mucho más casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Probablemente va a ser ya que todos antes están cero convertidos o todos ya han recibido el proceso infectivo, todos ya se han contagiado con las diferentes oleadas, o así como las tasas de vacunación cada vez están aumentando y va a ser muy difícil que los niños se contagien por COVID-19. ¿Qué pasó al inicio? Esa era una enfermedad que se parecía a la enfermedad de Kawasaki. Habían otros que se parecían a un síndrome de shock tóxico. Algunos se parecían a una linfohistiocytosis hemofagocítica. Incluso algunos parecían un síndrome de activación macrofágica. Pero vamos a hablar de lo más común, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezaron a detectar este síndrome? ¿No? Entonces, se dieron cuenta que había una relación entre los niños que se contaminaban en una época, en un determinado tiempo, y entre 2 a 6 semanas después de la infección empezaron a presentarse estos casos, ¿no? Entonces, el síndrome inflamatorio multisistémico es un síndrome inflamatorio postinfeccioso, es decir, el paciente va a cursar con la enfermedad y al momento de estar terminando la enfermedad o semanas después va a iniciar este síndrome. Eh, en la mayoría de los casos no se ha evidenciado replicación viral, es decir, el paciente estaba haciendo este síndrome y no había una replicación viral, pero sí se encontró los anticuerpos de tipo IgG. Entonces, las pruebas de anticuerpos nos ayudaron mucho en esta época. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disregulación inmunológica, va a haber una alteración en la respuesta inmunológica 2 a 6 semanas posterior a la infección primaria, ¿no? Se cree que existe una asociación genética o puede haber una predisposición del huésped a tener esta mala respuesta inflamatoria frente a este proceso infeccioso. Entonces, por ejemplo, ustedes acá ven un cuadrito que en la semana 12 de abril hubo un pico de infecciones por COVID-19 y 4 a 6 semanas después empezaron los picos perdón, acá estaba el pico de la infección por COVID-19, ¿no? Acá está el pico de la enfermedad por COVID-19 y entre 4 a 6 semanas después hubo el pico de la presentación de esta entidad.
Dentro de su fisiopatología aún hay mucha discusión, se están planteando algunas teorías. Se cree que existe una respuesta inflamatoria disregulada a esta infección viral. Va a haber una activación de los linfocitos TSD8, estos van a activar los anticuerpos de tipo IgG y esto va a haber una activación de los monocitos que va a generar una gran respuesta inflamatoria, ¿no? También se habla de una pobre respuesta inmunológica neutralizante temprana, que quiere decir, nosotros cuando tenemos una infección viral, uno de los mecanismos de respuesta inflamatoria está mediado por el factor de necrosis tumoral y la interleucina. En estos niños lo que pasa es que existe una pobre respuesta en los primeros, durante el proceso infeccioso agudo, y esta respuesta se da posterior al proceso agudo, generando una mayor respuesta inflamatoria. Ha habido una predisposición genética más en afroamericanos y latinos, y también se cree que existe una, o ha estado media, o se ha comportado como un mecanismo de autoinmunidad desencadenada por un superantígeno, ¿no? O sea, como cuando tenemos un síndrome de shock tóxico, ¿no? Existe una toxina que genera una gran respuesta inflamatoria. Dentro de las formas de presentación clínica, una de las que al inicio y por la cual se pudo llegar a sospechar de esto fue de la presentación que se parecía a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? La enfermedad de Kawasaki generalmente va a generar una respuesta inflamatoria que es estar mediado por la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. El gatillante puede ser cualquier virus, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Kawasaki hay un virus que genera una respuesta, una infección y luego una respuesta inflamatoria. Generalmente hay un predominio en la raza asiática. En cambio, el síndrome inflamatorio no hubo una respuesta de algunas interleucinas, sino hubo una gran tormenta de citocinas. Era una gran respuesta inflamatoria, mucho más exagerada que la enfermedad de Kawasaki. El gatillante fue el virus del COVID-19 y una predisposición genética más en latinos y afroamericanos, ¿no? Entonces, la enfermedad de Kawasaki, diferencias, normalmente la enfermedad de Kawasaki es en niños más pequeños, ¿no? Menos de 5 años. En cambio, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 era en niños más grandes. Ustedes conocen, dentro de los criterios de enfermedad de Kawasaki no están los síntomas gastrointestinales, ¿no? No están considerados o no es muy frecuente. En cambio, en el síndrome inflamatorio sí están presentes, ¿no? La disfunción cardíaca como falla cardíaca no está presente acá. Acá sí, acá estos pacientes hacen falla cardíaca, ¿ya? Por miocarditis. Los marcadores cardíacos como ProBNP, troponinas, no van a elevarse en enfermedad de Kawasaki, en cambio acá sí, ¿no? Acá shock generalmente no hay en la enfermedad de Kawasaki, acá sí hubo shock como presentación. Y algo muy importante es que dentro de los exámenes, los marcadores de fase aguda estaban mucho más elevados en el síndrome inflamatorio que en enfermedad de Kawasaki. Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes que se presentaba en este síndrome postinfeccioso fueron fiebre, ¿ya? Que podía durar entre 4 a 6 días, síntomas gastrointestinales, como hemos hablado, diarreas, vómitos, dolor abdominal, rash, ¿no? De cualquier tipo, conjuntivitis, ¿no? Lesiones mucocutáneas, como las que tiene enfermedad de Kawasaki, ¿no? Una lengua en fresa, los labios eritematosos, edematosos, también se han presentado. Síntomas neurocognitivos como irritabilidad, letargia, síntomas respiratorios muchos más raros, ¿no? Entonces ha habido como que no estaba muy claro con qué síntomas tú podías diferenciar si era un síndrome inflamatorio multisistema por COVID. También lo que se identificó fue que en los niños más pequeños se parecían a COVID y los niños más grandes, perdón, los niños más
pequeños se parecían al Kawasaki y los niños más grandes hacían los síntomas más gastrointestinales, ¿no? Entonces, los pacientes con lesiones mucocutáneas, como las típicas de enfermedad de Kawasaki, eran los niños más pequeños, ¿no? Y los niños más grandes hacían más problemas de falla cardíaca, ¿no? Se presentaban más como falla cardíaca, los más pequeños como enfermedad de Kawasaki. Entonces, había tanta discusión sobre los signos y síntomas que la OMS y la CDC plantearon criterios para que uno pueda identificar esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar de la OMS, que es el que se maneja a nivel mundial. Entonces, ¿qué criterios debe tener? Debe cumplir estos 6 criterios. Primero, la edad entre 0 a 19 años. Fiebre, más de 3 días, ¿no? A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que son 5 días. Signos clínicos de afectación multisistémica. Al menos 2 de los siguientes. Exantema, conjuntivitis bilateral no purulenta, es decir, va a haber eritema, pero no va a haber secreciones. Inflamación mucocutánea, va a haber eritema o edema en palmas y plantas de los pies. A nivel oral, eritema y edema de labios. Puede haber hipotensión o shock. Puede haber disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Va a haber evidencia de coagulopatía con TP o TTPA prolongados o dímero D elevado, síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Además de marcadores elevados de inflamación como BCG, PCR, ferritina o procalcitonina. No debería existir, o sea, deberías descartar otra causa de inflamación, como que el paciente esté cursando con una sepsis bacteriana o los síndromes de shock tóxico, estafilocócico o estreptococcus. Evidencia de infección por SARS-CoV-2. ¿Cómo evidencias esto? A través de una prueba molecular positiva, serología positiva, IgM o IgG positiva, una prueba antigénica positiva o que ha estado en contacto con una persona enferma por COVID-19 en los últimos 2 a 6 semanas. Entonces, si tu paciente cumplía estos criterios, tú definías el caso como síndrome inflamatorio multisistémico. Dentro de los exámenes de laboratorio, lo que llamaba siempre la atención era la linfocitopenia, la neutrofilia, el dímero D muy prolongado, la PCR y ferritina bastante elevados, los marcadores de fase aguda bastante elevados. En la afectación cardiovascular, ya es lo más importante que yo tengo que evaluar en estos pacientes. Es común y una de las características clave para distinguir enfermedad grave, ¿no? Siempre que tú pensabas en síndrome inflamatorio multisistémico, tenías que buscar afectación cardiovascular y si es que esta había, estabas frente a un COVID grave. Dentro de las afectaciones cardiovasculares, la más importante ha sido la miocarditis, ¿ya? Es la manifestación cardíaca más común y principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Los marcadores como troponina ProBNP se elevaron en el 77% de los casos. Otros hallazgos menos frecuentes fueron la pericarditis, el aneurisma de las arterias coronarias, ¿no? Entonces ustedes saben, por ejemplo, que enfermedad de Kawasaki, lo que predomina son el aneurisma de las arterias coronarias, ¿no? Acá no, acá lo que predominó fue la miocarditis, ¿ya? Y siempre a todo paciente con síndrome inflamatorio multisistémico se debe realizar un ecocardiograma, no al que hace enfermedad grave, solo al que hace enfermedad grave, no, a todos se debe realizar un ecocardiograma. El tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento ha habido algún tipo de discusión, pero generalmente si tu paciente ha estado eh, tenía compromiso sistémico o estado chocado, debías darle tratamiento con inmunoglobulina humana, ¿no?
Entonces tú le dabas inmunoglobulina humana, la dosis es 2 gramos por kilo, ¿ya? 2 gramos por kilo, y metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo. Si es refractario al tratamiento, podrías dar unos pulsos de metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo por día o dosis altas de anakinra, que también es un inmunosupresor, ¿no? Entonces, el tratamiento, si el paciente estaba refractario, le dabas este tratamiento. Si, ¿a quién llamabas refractario? Que al paciente que persistía con fiebre, persistía con disfunción de órganos y sistemas, entonces se consideraba que que el tratamiento era refractario, ¿no? Entonces se les daba un pulso de metilprednisolona o anakinra. Si el paciente no estaba chocado, tu primera línea de tratamiento podría ser igual inmunoglobulina humana a 2 gramos por kilo, ¿no? Si el tratamiento era refractario, la enfermedad estaba refractaria, podías dar metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo por día o dosis altas de anakinra, ¿ya? Y eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, una consulta. ¿Existen exámenes auxiliares que puedan marcar alguna severidad en los pacientes con COVID? O sea, dentro de los, me imagino que te refieres a esto. Estos son los marcadores de severidad. Cuando tú tienes una infección por COVID-19, estás hablando de fase aguda, ¿no? Un paciente que viene por resfrío, sospechas que puede ser COVID-19 y ¿cómo podrías saber si es que este niño te va a hacer enfermedad severa? Es a través de estos marcadores de severidad, que estén elevados. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, una Siempre. consulta. Sí, te escucho. ¿Cómo sería el manejo de hospitalización en un paciente pediátrico que llega por COVID severo? Depende qué te esté haciendo, ¿no? Si te está haciendo neumonía, no es común que te hagan neumonía, pero si te hace neumonía, se maneja como una neumonía viral, ¿ya? Se maneja como una neumonía viral, oxígeno, ventilación mecánica, si es que necesita, ¿ya? Se podría indicar los antivirales, ¿ya? Sí se podría indicar, pero en nuestro país no están al alcance. ¿Ya? Pero en otros países, por ejemplo, como te digo, estas guías americanas ya hablan del manejo de antivirales, pero si es que no se tendría los antivirales como en nuestro país, el manejo es como una neumonía viral, ¿no? Entonces, básicamente soporte. En cuanto a corticoides, ya los corticoides sí se han visto mejorías en casos de enfermedad severa, ya solamente están indicados en enfermedad severa y no hay un estudio que en pediatría haya un protocolo, simplemente se han extrapolado datos de adultos y por eso se considera que sí se podría utilizar, pero en casos de severidad. Básicamente es eso, ¿no? Gracias, doctor.
En cuanto acá a tratamiento de síndrome inflamatorio multisistémico, no se olviden que la primera línea siempre va a ser inmunoglobulinas, ¿ya? Siempre va a ser inmunoglobulinas, 2 gramos por kilo, ¿ya? Y metilprednisolona solamente si el paciente está chocado. Si no está chocado, solo es inmunoglobulinas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, chicos, si no hay más dudas, preguntas, eso sería todo. Bueno, cada vez COVID-19 no se busca más como antes, ¿no? Es una enfermedad que ya es parte mm, de nuestra vida diaria. Incluso actualmente se reportan más hospitalizaciones por influenza que por COVID-19. Y creo que dentro de lo más importante de COVID-19 es buscarle a los factores de riesgo a un niño para ver cuándo te hace enfermedad severa. Probablemente los antivirales de repente lleguen en algún momento a esta parte del mundo, ¿no? Así como el oseltamivir para la influenza, de repente también para COVID-19 llegue. No, en los niños siempre hay que estar pensando en este síndrome que a veces uno no lo piensa, si es que no lo sospecha y si no lo conoce, ¿ya? Porque sí puede traer problemas a nivel cardiovascular, como ustedes han visto, puede hacer miocarditis, puede hacer falla cardíaca, puede hacer aneurismas de las coronarias, ¿no? Y si es que no se detecta y se trata tempranamente, puede generar esos problemas. Si yo sospecho, busco mis criterios y si cumple los criterios, inicio tratamiento. Mi tratamiento básicamente es inmunoglobulina, ¿ya? Y veo respuesta. La mayoría de los casos responden bien solo al tratamiento con inmunoglobulinas. Si no hay más dudas, les voy a compartir la presentación a través de sus compañeros y bueno, eso sería todo. Suerte en el examen mañana. Doctor, una consulta última. Te escucho. Sí, doctor, el PCR es el que me va a dar el diagnóstico, digamos, confirmado, ¿no? Y la serología solo es para si una probable o no No, probable. no, o sea, si no tienes PCR y te sale una prueba antigénica positiva, también es COVID. Ahora Ya lo puedo considerar como confirmativa, entonces. no, o sea, no significa si una antigénica te sale positiva, necesitas una molecular para confirmarla, no. Todas son pruebas confirmatorias. Ah, ya. Sí, Gracias, no, doctor. ya. Muy bien, chicos. Mm, Eso sería todo. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos.